esta última diapositiva la describimos toda, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, pues vamos a seguirnos, no sin antes tener en cuenta que ustedes como profesionales, como operadores de los equipos de radiodiagnóstico, o es lo mismo, operadores de equipos que generan radiación X, siempre tendremos en cuenta que ustedes ofrecerán estudios radiológicos con calidad de excelencia. Esto va a conllevar de que, como describimos este estudio el día de ayer, completamente, nosotros tenemos la facultad única y exclusiva de dar un diagnóstico o un informe de la calidad de la imagen radiográfica. No tenemos facultad para dar un diagnóstico, porque el diagnóstico, recuerden, es únicamente facultad del médico radiólogo. Luego entonces, si describimos en su totalidad esta imagen para que podamos calificarla como un estudio de calidad, luego entonces analizaremos que la calidad es el conjunto de características de un producto o servicio que satisfacen las necesidades de los clientes. Pero en el caso muy particular de la ejecución y la obtención de imágenes radiográficas, luego entonces la calidad será el conjunto de características que debe tener un estudio radiológico y que éste debe servir para satisfacer las necesidades diagnósticas de un paciente. Sin embargo, la calidad resulta que puede ser incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque la calidad es hacerlo mejor. Debe ser una cuestión de actitud, pero una actitud en la cual todos los miembros forman parte de los que forman la organización. Toda actividad que se realice debe hacerse bien desde la primera vez. ¿Por qué motivo? Si nosotros estamos hablando de las actividades radiológicas de un gabinete, no es posible que los estudios radiológicos tengan que repetirse una y otra vez. Estudio que se repita será únicamente porque no llena el control de calidad necesario. ¿Por qué? Porque cuando se hace un segundo estudio, debe ser un estudio complementario de la primera imagen, lo cual quiere decir que este paciente requiere de otro procedimiento radiológico, no la repetición del primero, porque si se repite el procedimiento, estaremos perdiendo tiempo, estaremos ocupando y desechando material, estaremos haciendo ejecuciones en el tubo de rayos X que únicamente van a hablar de su desgaste, porque de 1.000 estudios radiológicos que se efectúen, si nosotros repetimos estos estudios, entonces para el equipo ya no representa una cantidad de 1.000 estudios, sino que el tubo de rayos X ya recibió 2.000 disparos, lo cual quiere decir
que la vida media de nuestro equipo radiológico se va a ir mermando y se va a ir deteriorando nuestro equipo. Y a la vez, la cantidad de radiación que reciben los pacientes, pues serán de segundas dosis cuando debería ser única. Única porque existen reglas básicas para la disminución de las emisiones radioactivas, y esas reglas nos dicen que primero el término ALARA, que por sus siglas en inglés quiere decir tan escaso como razonablemente sea alcanzable, habla de que debemos ocupar una dosis de radiación suficiente para no tener que repetir un procedimiento. Ahora bien, toda persona, sea cual fuese su función, debe de realizar sus actividades de manera que el servicio o producto que sale de sus manos sea adecuado para el uso que se hará de él. En el caso nuestro, los procedimientos radiológicos que salgan de nuestras manos deben ser estudios de calidad y que se puedan usar para llevar a cabo la interpretación de un diagnóstico específico, y este pueda ser usado para dar un tratamiento a determinado paciente. Si ustedes analizan las presentes imágenes, se darán cuenta que estamos hablando de dos estructuras similares, para no llamarles iguales, similares, en las cuales vemos que se trata de una pelvis, y siempre debemos insistir en que la nomenclatura radiológica debe ser clara. En este caso, debemos manifestar que estamos tratando de una pelvis ósea. ¿Por qué el término óseo? Porque estamos hablando de la configuración de una estructura llamada pelvis, que está conformada por ambas caderas, cadera izquierda y cadera derecha. Porque existe también otra pelvis, que es la pelvis renal. La pelvisillas y la pelvis renal se encuentran dentro de las estructuras de los riñones. Por eso debemos de resaltar que se trata de la pelvis ósea. Una pelvis ósea debería ser efectuada sin artefactos, sin objetos que pudieran obstruir o diferenciar algunas estructuras anatómicas sobre el área que estamos trabajando. Si ustedes analizan esta imagen, ¿alguien me podría describir a qué se deben estos artefactos? ¿Se refiere a lo que está aparte del cuerpo? Sí. Pues eso se debe porque no tuvieron cuidado, no tuvieron calidad, el cuidado de la radiografía para que saliera limpia. Ok, pero ¿esto a qué se debe? Nos comentó ayer que era porque se tomó con pantalón. Ajá. Entonces, estas vistas ya las analizamos. Sí, las analizamos ayer. Ok. Entonces, ¿hasta dónde nos quedamos? ¿Seguimos? A ver, avance por favor para poder comentarle. Calidad, ok. Es allá. Entonces sí terminamos el tema. Bueno, no, profe, lo último que vimos fue esas imágenes. Ya quedó la clase. Excelente. Entonces, para concluir,
Trabajar con calidad es muy importante, va a ser extremadamente importante para ustedes porque gozarán de la admiración de los parientes, de los pacientes propiamente dicho, de sus amigos y de sus compañeros de trabajo. Ustedes tendrán, al trabajar con calidad, la seguridad de permanecer en su fuente laboral, además de que enfrentarán los retos laborales y de la vida en general con mayor perspectiva para lograr mejores resultados. Una mejora en la calidad, desde luego que aumenta la productividad. Como yo les platicaba al inicio de este tema, parece que esto es mercadotecnia, pero si ustedes lo aplican al ejercicio profesional de la radiología, pues sí es mercadotecnia, porque hay gabinetes que se anuncian ahora con descuentos del 15% en la elaboración de estudios de laboratorio, en la elaboración de tomografías simples y contrastadas. Entonces ofrecen sus productos al público, donde se les ofrecen descuentos. ¿Por qué? Porque esto es una venta de estudios, de servicios radiológicos de calidad. Entonces tengan por seguro que habrá lugares que, aunque no se anuncien, serán visitados por los pacientes porque han encontrado en ellos que les dan calidad. En el lugar donde encuentren ustedes recursos humanos que fueron forjados con profesionalismo, que tienen tecnología de punta en sus equipos radiológicos, que son eficaces y en los servicios que brindan, tengan ustedes por seguro que los estudios que hagan serán de excelencia y la satisfacción de los pacientes que atiendan va a ser del agrado de los mismos. ¿Cómo se puede garantizar un servicio de calidad? Contratando personal calificado que se haya preparado profesionalmente, que trabaje con eficiencia, que el profesionalismo lo aplique en todos los procedimientos que lleve a cabo, pero también hay que tener en cuenta que debe de tener una actitud positiva, debe tener una actitud de colaboración. Esto va a generar que le dé a su paciente un trato digno, un trato de calidad y calidez, y ante todo, manejando los equipos generadores de radiación X, que ahora son herramientas muy valiosas, puesto que manejamos la tecnología de la radiología digital, de la tomografía, de la resonancia magnética, de los estudios mastográficos, de los ortopantógrafos, de los fluoroscopios digitales, de los arcos fluoroscópicos, etc. Esto va a hacer que podamos brindar servicios de excelencia, donde será un éxito nuestro trabajo y la satisfacción del paciente será inminente. Todo esto, si ustedes realizaran un procedimiento radiológico en el cual encuentren una lesión en este miembro superior derecho que corresponde al húmero, podrán ver ustedes una lesión, una fractura de este hueso, una fractura que por su clasificación corresponde a una fractura espiral o espiroidea, oblicua espiroidea, y la cual yo no creo que esto fuese un servicio de calidad si se le realizara una reparación de la región lesionada. Yo creo que con esto comprendemos que la calidad estará por sobre todas las cosas
en los ejercicios radiológicos y procedimientos que llevemos a cabo. Entonces, con esto terminamos este tema de la calidad y del trabajo en equipo, mismo que manejaremos durante todo el resto del curso y de nuestra trayectoria profesional en el ejercicio de los estudios radiológicos. Para todo esto, nosotros tenemos que iniciar ahora con las generalidades básicas de los estudios radiológicos. Las generalidades básicas me dicen que si yo voy a manejar la radiación, tenemos que recordar que la radiación es parte natural de la vida. La radiación ha existido desde el principio del tiempo y es parte integral del universo. Aquí es donde nosotros tenemos que ponerle atención cuando nos comentan o nos manifiestan en base a quién inventó los rayos X. Los rayos X no son un invento. Los rayos X existen desde el inicio del universo, del tiempo. Para nosotros, los generadores de radiación producida por el hombre se debe a un fenómeno de descubrimiento, no de invento, de descubrimiento. Los estudiosos que se dieron a la tarea de ensayar y hacer experimentos con los rayos catódicos tuvieron la fortuna, cuando ustedes leyeron la historia, el fundamento de la historia de los rayos X, se darán cuenta qué peripecias pasaban hasta que uno se dio a la tarea de darse cuenta de este fenómeno, al cual lo denominó radiación X. Entonces, la radiación es una energía que viaja a través del espacio. También se recibe radiaciones de las ondas de radio, de televisión, del radar, de los hornos de microondas, etc. Ahora bien, enfocándonos a los rayos X, estas son una síntesis de la definición de que los rayos X son ondas electromagnéticas similares a la luz, pero con mayor poder de penetración. ¿Y a qué se debe que tenga mayor poder de penetración? Precisamente porque tienen la longitud de onda muy corta. En una comparativa de los rayos X con los rayos gamma, nos daremos cuenta que los rayos gamma son ondas electromagnéticas con mayor energía que los rayos X, porque la longitud de onda de los rayos gamma es mucho más corta que la de los rayos X. Dentro de los fundamentos y propiedades de los rayos X, efectivamente, los rayos X constituyen una forma de radiación electrónica similar a la luz visible, pero de menor longitud de onda. Se comportan por medio de dos maneras, de ondas y de partículas. Luego entonces la pregunta sería, ¿qué son los rayos X? Los rayos X son una energía electromagnética similar a la luz, pero que tiene la longitud de onda más corta y que se comporta por medio de ondas y partículas. Esta es una definición extremadamente simple y precisa de qué son los rayos X. Ahora, las ondas de luz, las ondas de radio, los rayos gamma, los rayos X, todos estos forman ondas de energía electromagnética. Todas estas formas, diversas formas de radiación, se agrupan de acuerdo
a su longitud de onda en lo que se conoce como el espectro electromagnético. Por lo tanto, los rayos X son una energía electromagnética de onda corta aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo, 10.000 menor que la luz visible, y que se comportan por medio de ondas y partículas. Aquí ampliamos un poco más la definición, pero la más sencilla, la que agrupa la síntesis de los rayos X, es que los rayos X son radiaciones electromagnéticas de onda corta que se comportan por medio de ondas y partículas. Pregunta de examen. Dentro de las generalidades básicas, nos vamos a encontrar... Perdón, ¿podría repetir la pregunta de examen, tan amable? Por favor. ¿Cómo? ¿Podría volver a repetir la pregunta de examen, por favor? Sí, la pregunta es, ¿qué son los rayos X? Ok, gracias. Y los rayos X son energía electromagnética de onda corta similares a la luz que se comportan por medio de ondas y de partículas. Esta, se lo comento porque esta definición quizás le escuchen un tanto más ampliada cuando su maestro de física de los rayos X se los enseñe. Quizás sea más ampliada, pero en sí la que les comento es más que suficiente para determinar qué es la radiación y qué son los rayos X. Entonces, dentro del espectro electromagnético, aquí podemos, pues este espectro, si se dan cuenta, viene de superior a inferior. También lo pueden encontrar inverso, o sea, inverso horizontal, que sea de derecha a izquierda, pero se darán cuenta que el parteaguas o la parte elemental, para que podamos dividir a estas dos grandes grupos, será la luz visible. La luz visible tendrá por encima a los infrarrojos, a las ondas de radio, etcétera, y estas conforman a la radiación no ionizante. Pero la energía ultravioleta, los rayos gamma y los rayos X forman parte de la energía ionizante. Bueno, pues aquí ya sabiendo. Sí. Perdón que le interrumpe, es que no sé si le notificaron, la compañera Daniela López me dijo que se quedó sin internet, está viendo cómo se puede conectar y me pidió el favor que yo le notificara, profesor. ¿Cómo se llama? Daniela López. López Pinto. Sí, Daniela López. Sí, gracias. Ya lo tengo en cuenta. Muy amable. Bueno, pues ya sabiendo qué es la radiación, ya sabiendo qué son los rayos X, ahora, ¿dónde se producen los rayos X? Nosotros sabemos que hay rayos X en el universo, en el espacio exterior, hay rayos X, pero nosotros, valga la referencia, cuando nosotros nos referimos a los rayos X que manejamos en medicina y en todas las aplicaciones que se les da, básicamente estaremos hablando de los rayos X generados por el hombre. Los generados por el hombre es los que emiten los equipos de radiodiagnóstico. Entonces, los rayos X se producen dentro de un tubo al vacío cuando una corriente de electrones cargados con electricidad negativa, allá se forma la nube electrónica o electroiónica, exactamente en la parte del tubo denominada cátodo. Estos
viajan a gran velocidad y esta emisión termoiónica es desplazada por la aplicación del poder de penetración que tiene el kilovoltaje, y eso los obliga a desplazarse y van a chocar a altas velocidades con el blanco que tienen enfrente, que se denomina el ánodo. El ánodo es el polo positivo del tubo, y estos electrones, al detenerse bruscamente, se transforman en la mayor parte de ellos en calor, en un 99% de calor y 1 de radiación X. Entonces, ¿cómo se producen los rayos X? Los rayos X se producen cuando cuando un determinado número de electrones que se desprenden del cátodo son frenados bruscamente al chocar con el ánodo, y estos generarán calor del 99% y un 1% de rayos X. ¿Y dónde se generan estos electrones? Dentro de un tubo o una ámpula al vacío, que esta ámpula al vacío se encuentra dentro del tubo de rayos X, que es este, y esa ámpula que está al vacío de cristal, allá se encuentran estos dos elementos, que son estos dos elementos, el cátodo y el ánodo, y aquí tenemos la cúpula enfocadora. Entonces, estos dos elementos, no vamos a entrar en detalles en cuanto a la configuración físico-electrónica del tubo de rayos X, porque sería muy difícil. Esto ya está destinado para los ingenieros en física, que arman, desarman y reparan estos artefactos que nosotros manejamos. Tendrán múltiples conexiones eléctricas, microchips, tabletas electrónicas, dispositivos de protección, etcétera. Nosotros, como técnicos, únicamente vamos a tomar en cuenta los principales elementos que conforman al tubo de rayos X, y hasta allá llegará nuestro compromiso electrónico de conocimiento. Luego, entonces, esta ámpula de cristal al vacío contiene dos elementos primordiales, que son el cátodo y que son el ánodo. Claro, cada uno de ellos tiene ciertas especificaciones, que esas sí las debemos contemplar. Estos son el prototipo de los tubos antiguos, donde hicieron sus primeros ensayos estos científicos, hasta que llegamos nosotros a la realización de estos ya son los tubos de rayos X que se manejan en la actualidad, y se darán cuenta ustedes que toda aquella estructura enorme que les muestra una imagen, aquí, este es el elemento, aquí se encuentran los elementos principales de un tubo de rayos X. Aquí tienen ustedes el ánodo y aquí tienen ustedes el cátodo. Existe una distancia aproximadamente de 2 centímetros, 2,5 centímetros si acaso, entre un elemento y otro. Entonces, pocos tenemos la oportunidad de ver un tubo de rayos X físicamente fuera de la estructura del equipo. Entonces, ¿dónde se producen estos rayos X? Como dice la definición, dentro de un tubo al vacío, que este tubo está protegido por una carcasa de plomo para proteger esta ámpula al vacío. Entonces, ¿cuáles son de los
los rayos X son producidos en un tubo al vacío, el cual está conformado principalmente por el ámpula de cristal, propiamente dicho, tiene una cubierta de protección a base de plomo para ese plomo evita la radiación secundaria que después del descubrimiento de los rayos X se dieron cuenta que los rayos X, al manejarlos indiscriminadamente y sin protección, causan daño al tejido vivo, a las células vivas. Entonces, esta cubierta de protección sirve para evitar la radiación de fuga. Como tercer elemento, se encuentran dos partes muy importantes: el cátodo y el ánodo. Y por último, esta coraza de plomo que protege, que trata de impedir la radiación de fuga, va a tener un orificio o ventana en la parte inferior donde saldrá la radiación X, y esta ventana va a tener un filtro de aluminio que cuando lleguemos al conocimiento de los accesorios de protección, nos daremos cuenta que ese filtro de aluminio va a impedir el paso de los rayos X suaves o que no tienen gran poder de penetración, porque estos son nocivos para la calidad de imagen. Y a la vez, este filtro de aluminio nos ayuda tratando de homogeneizar el haz principal de rayos X. Pregunta de examen: los elementos básicos que conforman el tubo de rayos X: ámpula de cristal al vacío, cubierta de protección de plomo, dos partes importantes, el cátodo, que es el negativo, y el ánodo, que es el positivo, la ventana que tiene la coraza, y el filtro de aluminio, que es un accesorio de protección. Por partes, nosotros podemos visualizar que en el tubo de rayos X, es una ámpula de cristal grande en el cual esta está sellada y se encuentra al vacío, y en su interior, y estará protegida por una carcasa forrada a base de plomo para impedir que salga la radiación del tubo. Esta carcasa va a presentar una ventana de salida en la parte inferior para que pueda emanar allá los rayos X. La carcasa también va a presentar dos terminales de alta tensión, la negativa, que será correspondiente al cátodo, y la positiva, que será representada por el ánodo. Ya teniendo esas dos terminales, si la definición de los rayos X es: los rayos X se producen dentro de un tubo en el cual los electrones que se concentran en la cúpula enfocadora del cátodo, allá se forma la nube electroiónica, y esta corriente eléctrica de electrones se denomina MA, que son los miliamperes. Y una vez que ya se concentraron los electrones en la cúpula enfocadora, al aplicarle el kilovoltaje, serán desplazados bruscamente hacia el blanco del ánodo, y el choque de estos electrones generará el 99% de calor y un 1 de rayos X. Bueno, pues entonces esta carcasa contiene
como amortiguador del calor un líquido circundante que es aceite. Los tubos de rayos X se pueden enfriar según la manufactura, se pueden enfriar con aceite y agua, aceite y aire, porque en el blanco donde impacta los rayos X, que es el ánodo, por lo general tiene un vástago de cobre, que este cobre es un gran disipador de calor, y a la vez se implanta un ánodo rotatorio que al girar ofrece mayor versatilidad para su enfriamiento, y en la parte posterior tiene una ventila para ayudar al aceite a enfriar a la brevedad posible al ánodo, perdón. ¿Ok? Entonces, dentro de los dos elementos importantes que tenemos en el cátodo, que es el polo negativo, encontrarán ustedes algunos componentes de vital importancia. En el cátodo vamos a encontrar la cúpula enfocadora. Esta cúpula enfocadora es una hendidura, como ven acá. Es una hendidura que tiene el cátodo, en el cual se alojan el o los filamentos. ¿Por qué digo él? Porque hay equipos antiguos que solamente manejan un filamento, y hay equipos que manejan dos filamentos, el fino y el grueso. Cada uno tiene una característica especial, pero por ahora solamente vamos a concebir de que son dos, y en el cátodo existen dos cúpulas enfocadoras, una para el filamento pequeño y otra para el filamento grueso. Estos filamentos también en la práctica cotidiana de nuestro trabajo, los filamentos también nosotros los denominamos focos. ¿Por qué? Porque este foco pequeño tiene la particularidad de que tiene unas aplicaciones que puede estar de 25, de 50 y aguanta 100 miliamperios, nada más. Pero el foco o filamento grueso, este tiene la capacidad de aguantar 100, 200, 300, 400, 500 o más miliamperios. Entonces todo va a depender de la capacidad, de la cantidad. ¿Cuánto soporta el pequeño? El pequeño viene, según la configuración de manufactura, puede disponer de 25, 50 y 100 mA. Ustedes escucharán, ¿qué foco voy a ocupar? ¿El foco de 50? ¿El foco de 100? Entonces, el foco de 50 y el foco de 100, hay foco fino y hay 100 con el foco grueso. Esto va a depender de la estructura que ustedes vayan a radiografiar. Tiene su característica cada uno de ellos, pero les explicaba que por ahora solamente vamos a considerar el foco fino y el foco grueso, y después analizaremos la particularidad de cada uno de ellos. Por ahora, solamente saber que en el cátodo tiene dos cúpulas enfocadoras y
tiene 2 filamentos. Estos filamentos de tungsteno son similares a los de una bombilla casera. La bombilla está al vacío, tiene un filamento de tungsteno, tiene dos terminales, negativa y positiva, solamente que la bombilla genera luz y este dispositivo genera electrones que al ser desplazados y chocados en el ánodo, un 1% se convierte en rayos X. Este detalle en lo que es las técnicas radiográficas que me tocan, únicamente los vamos a conocer como filamentos, su composición del material del cual están manufacturados, sus características de uso, y en las clases que tengan ustedes de la física de los rayos X, allá tengan por seguro que les van a ampliar extremadamente esta información. Entonces, el funcionamiento de los filamentos es que tenemos un filamento grueso y un filamento fino. Ahora, nos damos cuenta que el filamento fino, por el tamaño, la configuración de los electrones que va a enviar, aquí se dan cuenta, son 2 filas de electrones, y en el filamento grueso tiene mayor capacidad para enviar mayor cantidad de electrones, que se representa, la cantidad se representa por medio del mA, de los miliamperes. Bueno, pues este cátodo es un filamento de alambre de tungsteno enrollado en forma de espiral y que mide de 10 a 15 milímetros de longitud y 3.5 milímetros de diámetro, lo cual pueden ustedes imaginarse que es extremadamente pequeño, pero extremadamente fuerte por la composición del tungsteno, que aguanta, su punto de fusión es muy grande. Entonces, estos filamentos se alojan, se encuentran en la cúpula enfocadora del cátodo. Pregunta de examen. Se sitúa a una distancia de 2.5 centímetros del ánodo. Este filamento se calienta y queda incandescente. Y cuando queda incandescente, allá es donde le llamamos la nube electroiónica, que ya está preparada para esperar la acción del kilovoltaje y desplazarse hacia el frente para chocar con el ánodo. En sí, estas son las características básicas de un filamento o de los 2 filamentos que se encuentran en la cúpula enfocadora del tubo de rayos X. Bueno, estos filamentos producen electrones, no producen luz como una bombilla casera, producen electrones. Ahora, vamos nosotros a entender ya lo básico del filamento. A mayor temperatura, mientras más incandescente quede, mayor número de electrones pasan a través del tubo de rayos X. En el entendido, si yo a este filamento le pongo el foco fino de 50, tengan ustedes en cuenta que la cantidad de electrones que va a conjuntar el mA, los miliamperes, será menor si yo le aplico al tubo grueso un foco de 500 miliamperes. Entonces quiere decir que para eso me van a servir un foco fino y un foco grueso, donde yo necesite atravesar estructuras pequeñas
de espesor pequeño como un dedo, una mano, voy a ocupar el foco fino. Pero donde yo necesite cantidades mayores de radiación para atravesar un cuerpo como es el cráneo, como es la columna, el abdomen, pues ocuparé el foco grueso. Entonces, si se dan cuenta, ya empezamos a identificar ciertas características que se le aplican a ambos filamentos. Y así vamos a llegar hasta concluir cada una de sus especificaciones. Bueno, ahora nos toca ver la otra parte del otro importante el elemento que se llama el ánodo. El ánodo es el polo positivo y tiene ciertas características iguales que similares al cátodo. El ánodo es el polo positivo del tubo de rayos X. Es una pieza de cobre recubierta de una placa de tungsteno de 10 a 15 milímetros de lado y 3 milímetros de espesor. El blanco de tungsteno también puede tener otras aleaciones, este metal, tungsteno, wolframio, renio, etc. Se darán cuenta que su número atómico es muy alto. Precisamente por eso resiste al calor con un punto de fusión aproximado de 3.400 grados centígrados. Ahora bien, otra de las características del ánodo es que este puede ser fijo o puede ser rotatorio. Esta característica le da ciertas propiedades en el cual, si ustedes tienen un ánodo fijo, la incidencia de la energía va a ser en un solo punto. Y ese solo punto va a llegar el momento en que la cantidad de incidencias que tenga lo llega a deteriorar y lo llega a perforar. Precisamente por eso, al estar fijo, la incidencia es mayor en un solo punto y el recalentamiento también es mayor. Entonces, ¿qué ventajas tiene el que yo le ponga un ánodo rotatorio? Que al estar girando, la incidencia del haz no va a ser en el mismo punto, va a ser invariablemente en toda la superficie del ánodo. Este es un ánodo. Este es un ánodo. Hagan de cuenta de que es fijo y la incidencia del haz de radiación va a pegar siempre en el mismo lado hasta que lo erosione y lo deteriore y el recalentamiento es mayor. Pero ahora, ¿qué va a suceder si este ánodo es rotatorio por medio de este vástago que tiene? Entonces, al girar, este haz no va a pegar en el mismo lugar, va a pegar en toda la periferia del haz, del ánodo, y este a la vez, ¿qué es lo que va a obtener? Que al girar, ese movimiento rotatorio nos va a ayudar a la disipación del calor, porque el vástago que tiene el ánodo es a base de cobre, y el cobre es un gran disipador de calor. Ahora bien, si nosotros hablamos de un ánodo fijo, uno,
tiene menor duración la zona de impacto. ¿Por qué? Porque en un solo lado le va a pegar el haz. Segundo, incrementa el calor. Pregunta de examen. Incrementa el calor. Tercero, no cuenta con dispositivos de enfriamiento. ¿Por qué? Porque el ánodo está inerte, está fijo y solamente recibe los impactos. 4. El haz incide en el mismo lugar. Y 5, el daño irreversible para el ánodo. Ahora, si yo les preguntara cuáles son las ventajas de tener un ánodo rotatorio, únicamente nos apegamos a las diferencias que tiene el fijo. Si el fijo tiene menor duración de la zona de impacto, el rotatorio tendrá mayor duración en la zona de impacto. Si el fijo incrementa el calor, el rotatorio disipa con mayor facilidad el calor. El fijo no cuenta con dispositivos de enfriamiento. El rotatorio sí cuenta con dispositivos de enfriamiento, porque al estar rotando, está girando, y recuerden que tiene un aceite alrededor para que disipe el calor. El haz en el fijo incide en el mismo punto, pues en el rotatorio no incide en el mismo punto y no tiene un daño irreversible en el rotatorio, porque el haz no pega en el mismo lugar. Solamente por eso. Si ustedes se imaginan, coloquialmente se los puedo contar como un ejemplo. Ustedes van a la feria y siempre encontrarán un disco de madera que tiene globos amarrados en toda su superficie, y nosotros le tiramos como unos dardos. Jamás le vamos a pegar al mismo lugar. Siempre va a ser en un lugar diferente, y ese madero va a durar muchos años. Ahora, si le pegáramos en el mismo lugar, lo vamos a perforar, pero como no le damos al mismo lugar nunca, pues va a tener mayor duración. Pues eso pasa efectivamente con el ánodo. Aquí tienen ustedes un tubo de rayos X donde tienen en azul la ámpula al vacío. En gris tienen la coraza de plomo, y aquí tienen su ventana de salida. Aquí tienen dos terminales, que este es el ánodo y este es el cátodo, que este es el negativo y este es el positivo, que en amarillo tenemos aquí visualizado el amortiguador de calor, que está a base de aceite, y si esta placa es fija, aquí ven en rojo la incandescencia del filamento, y este proyectará, cuando yo le aplique el kilovoltaje, proyectará a los electrones hacia el ánodo. Ahora, ¿qué particularidad tiene el que yo le ponga un ánodo rotatorio? Aquí ya ven, aquí era un vástago fijo, pero acá ya tenemos un vástago móvil que va a girar, y este ánodo, al girar, el impacto no será en el mismo lugar. A la vez, quiero que se den cuenta de que este ánodo no es plano. En el lugar donde incide el haz, tiene una angulación. Si se dan cuenta, es más grueso en el centro que en la periferia. Este ángulo de impacto también tiene una indicación. Tienen una indicación para que el haz pegue y necesariamente lo obligue a ir hacia abajo, porque si estuviera plano, chocarían y rebotarían con él mismo. Pero esta angulación que tiene el ánodo es para que estos electrones
peguen acá y se desplacen hacia abajo. Si ustedes se ven en un espejo que esté de frente, únicamente verán su figura. Pero si ese espejo ustedes lo ponen a 45 grados, verán ustedes hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. La imagen hace un ángulo de 90 grados. Entonces, precisamente eso es el efecto que causa esta angulación, que no son 90 grados, es una ligera angulación para que me desplace a los electrones, a los rayos X hacia abajo. Ese punto también lo vamos a definir posteriormente. Entonces, nos damos cuenta que este ánodo puede ser fijo o rotatorio. Cada uno tiene sus ventajas, que ya mencionamos algunas de ellas, y las ventajas y desventajas del tubo de rayos X, del ánodo, perdón, son preguntas de examen. Bueno, una súplica. Nada más acuérdeme que nos quedamos en la 34 de las generalidades radiológicas. Diapositiva 34 de las generalidades radiológicas. Ayúdenme apuntándolo, porque como son 4 grupos, ya a veces pierdo la distancia en cual nos quedamos. Así que, jóvenes del grupo D, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Generalidades radiológicas es lo que estamos analizando. Apúntenlo, por favor, porque me ayudarían muchísimo. Bueno, pues nos vemos el miércoles. Cuídense mucho, por favor, y buenas noches. Buenas noches. Igualmente, maestro. Gracias, profe. Gracias, Buenas noches, profe. Hasta luego.